Hola, les habla Mar Colmenares, estudiante de bioanálisis. Vamos a estudiar unos pequeños procedimientos básicos de laboratorio. Nuestro primer experimento será el uso del mechero. Lo primero que tendremos que hacer es encender el mechero. Para esto tenemos que asegurarnos de tres cosas: que la válvula de gas esté cerrada, la reguladora de gas también esté cerrada y la entrada de aire igualmente. Entonces vamos a abrir la llave de gas solamente un poquito y vamos a acercar una llama, ya puede ser un yesquero, lo que tengan cerca, para que con el gas encienda la llama y después vamos a abrir la entrada de oxígeno poco a poco hasta lograr una llama de color azul. Ahora nuestro experimento va a ser el sellado de un tubo capilar. Vamos con unas pinzas a sostener el tubo capilar y le vamos a acercar de forma horizontal a nuestra llama, poquito, y lo vamos a ir girando, rodando de una forma circular para que vaya calentándose de todos los lados y vaya sellándose hasta formar una perla. Este experimento lo vamos a repetir 5 veces para lograr 5 sellados de tubos capilares y cada uno los vamos a guardar en tubos de ensayo para seguir utilizándolos a lo largo del semestre. Nuestro segundo experimento, que es el uso de la balanza, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuál es la apreciación o el margen de error que tiene nuestra balanza. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Luego vamos a quitarle el seguro a nuestra balanza para que ésta se equilibre y vamos a tomar si nos cambia nuestro margen de error. Luego vamos a tomar un vaso de precipitado de 50 mililitros y lo vamos a pesar. De esta manera vamos a apuntar cuál es el resultado que nos dio. Esto lo vamos a hacer 2 veces para verificar el margen de error que el resultado nos arroja y el valor promedio que tiene nuestro vaso precipitado. El mismo le vamos a agregar una cantidad de 0,5 o 1 gramo de sulfato de cobre para pesar este. Por supuesto, vamos a tomar los resultados. Este experimento lo vamos a hacer más de 2 veces para lograr un resultado más preciso. Se recuerda, por supuesto, que para obtener el resultado del sulfato de cobre, tenemos que al resultado total de nuestra medición, restarle el peso con el error del vaso precipitado. Así en realidad vamos a obtener cuánto pesa nuestro sulfato de cobre. Cuando ya terminemos nuestro experimento y tengamos el resultado, vamos a identificar nuestro material, que es nuestro sulfato, lo vamos a extraer y lo vamos a guardar para futuros experimentos. Para nuestro siguiente experimento va a ser el uso de instrumentos volumétricos. Vamos a utilizar los siguientes materiales: un vaso de precipitado de 50 mililitros, un cilindro graduado, una pipeta graduada y una pipeta volumétrica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir 10 mililitros de agua oxigenada en nuestro cilindro graduado. Esto lo vamos a vaciar en nuestro vaso de precipitado y vamos a notar cuál es el margen de error que nos arrojó nuestro cilindro. Eso lo vamos a ir apuntando. Vaciamos nuestro vaso de precipitado y hacemos lo mismo, pero ahora con nuestra pipeta graduada. Medimos 10 mililitros de agua oxigenada, lo vaciamos en nuestro vaso de precipitado y apuntamos cuál fue el margen de error que nos arrojó. Vamos a hacer esto con nuestra pipeta volumétrica. Medimos 10 mililitros de agua oxigenada, lo vaciamos en nuestro vaso de precipitado, apuntamos. Por supuesto, el vaso precipitado, cada vez que lo utilicemos, lo debemos vaciar. De esta manera vamos a comparar las densidades que nos arrojó cada instrumento para comparar el margen de error que tienen cada uno de ellos. Por supuesto, sabemos que la pipeta volumétrica es la que tiene la mejor precisión o el menor margen de error. Esto es por su forma, ya que a los extremos es bastante fina y delgada y en todos el medio es un poquito más ancha, es ensanchada, es gordita, causando que el líquido se concentre en esa parte y hay una presión dándonos una precisión en la medición en lo que estamos
tomando mucho mejor que cualquier otro instrumento. Por lo tanto, se recomienda utilizarla más que cualquier otro instrumento de medición. Para nuestro siguiente experimento van a hacer las pruebas de solubilidad. Tenemos que tomar en cuenta que la solubilidad es la capacidad que tiene un soluto o una sustancia de disolverse en otra, básicamente de degradarse. Ahora, para nuestra primera prueba vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a tomar el sulfato de cobre que medimos en el experimento número 2. Vamos a tomar 2 vasos de precipitados. En uno le vamos a agregar 4 mililitros de agua destilada y en otro vamos a agregarle 3 mililitros de cloroformo. Ese sulfato de cobre que tenemos lo vamos a dividir en la mitad. Una mitad lo vamos a agregar a un vaso precipitado y la otra mitad la vamos a agregar al otro vaso precipitado. Con una varilla de vidrio vamos a agitar nuestras mezclas para verificar qué tipo de mezclas obtenemos. En el primer caso, que es que tiene el agua, podemos ver una mezcla homogénea, porque el sulfato de cobre, al ser una sal, y el agua, al ser una sustancia polar, la sal se disolvió en el agua. Por lo tanto, no se pueden distinguir un elemento del otro, logrando que sea una mezcla homogénea. Por el contrario, tenemos el cloroformo, que es una sustancia no polar, por lo tanto nuestra sal no se disolvió y se puede ver muy claramente ambos elementos de nuestra mezcla, por lo tanto es heterogénea. Ahora, como nuestra mezcla es heterogénea, podemos aplicarle una prueba de separación. El método que vamos a utilizar es decatación. Vamos a hacer lo siguiente: nuestra mezcla heterogénea la vamos a pasar por un filtro. El elemento que tenga más densidad, o básicamente nuestro soluto, va a quedar en la parte de arriba del filtro y nuestro líquido, el elemento que tiene menos densidad, va a pasar a través del filtro y así logramos la separación de nuestros dos elementos. En nuestra segunda prueba vamos a tomar igualmente 2 vasos de precipitado de 50 mililitros. En ambos vamos a agregarles 3 mililitros, en uno de agua destilada y en el otro de cloroformo. Ahora vamos a utilizar el naftaleno. Vamos a tomar la misma cantidad del sulfato de cobre, pero ahora lo vamos a hacer con el naftaleno. Agregamos la misma cantidad en un vaso precipitado con el agua y la otra igualmente con el cloroformo. Vamos a agitar con nuestra varilla de vidrio y vamos a observar las mezclas que obtenemos. En el primer caso, que es con el agua, al contrario del caso anterior, el naftaleno no se disolvió en el agua, por lo tanto es insoluble en sustancias polares porque el agua es una sustancia polar. Ahora vemos que en el cloroformo sí se disolvió, por lo tanto es una sustancia soluble en sustancias no polares, como lo es el cloroformo. Ahora vamos a ver de que en el cloroformo, como se disolvió, se logró una mezcla homogénea, porque ahora no distinguimos el naftaleno del cloroformo. Por el contrario, con el agua podemos distinguir claramente el naftaleno del agua, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Vamos a aplicar nuestra prueba de separación. Aquí vamos a utilizar el método de extracción. Como podemos ver claramente la diferencia entre estas dos sustancias, simplemente podemos ir agregándolas en dos recipientes distintos, porque podemos distinguirlas las unas de las otras. De esta manera logramos separarlas nuevamente y hacemos esto con nuestras mezclas heterogéneas. En esta ocasión vamos a hacer las pruebas de pH. Para esto vamos a necesitar un tubo de ensayo, un papel indicador de pH o papelitos, por supuesto un vidrio reloj totalmente limpio y seco, una espátula o una varilla agitadora. Entonces vamos a tomar nuestro tubo de ensayo y vamos a agregarle 1 mililitro de agua destilada. Con ayuda de nuestro agitador vamos a humedecer uno de nuestros papeles indicadores de pH. Lo vamos a reposar sobre nuestro vidrio reloj y vamos a esperar unos minutos.
Luego de estos minutos podemos ver que el papel sigue del mismo color, no se observa ningún cambio, por lo tanto se llega a la conclusión de que el agua destilada tiene un pH neutro, es decir, de aproximadamente 7. Ahora vamos a hacer la prueba, pero a nuestro tubo con 1 milímetro de agua destilada vamos a agregarle una gota de ácido clorhídrico. Igualmente tomamos un papel indicador de pH nuevo, vamos a humedecerlo, lo dejamos reposar y podemos ver que a los minutos este toma una coloración rojiza. Esto quiere indicar, por supuesto, la acidez de nuestra sustancia, es decir, 15. Ahora vamos a hacer la prueba, pero en nuestro tubo de ensayo vamos a tener nuestro mililitro de agua destilada y una gota de hidróxido de sodio. Vamos a humedecer nuestro papel indicador. Podemos ver que a los minutos este papel indicador toma una coloración azul. Esto quiere indicar la basicidad de nuestra sustancia, es decir, ahora vamos con las reacciones entre las bases y los ácidos. Para eso vamos a tener un pequeño tubo de ensayo donde vamos a agregarle 1 mililitro de agua destilada. A esta agua destilada le vamos a agregar una pequeña porción de ácido benzoico. Este vemos que no es soluble en agua, por lo tanto se va a quedar en la parte de arriba del tubo de ensayo. A esta misma mezcla le vamos a agregar 1 mililitro de hidróxido de sodio, que esta, por supuesto, es una base. Siguiendo la base de la regla de ácido más base se forma una sal, entonces nuestra mezcla se logra disolver por esta regla. Ahora, ¿cómo podemos hacer la recuperación del ácido? Simplemente a esa mezcla que ya está disuelta, que está casi homogénea, le vamos a agregar unas cuantas gotas de ácido clorhídrico. De esa manera se va a formar un ácido y se va a formar nuestra sal. Este ácido va a seguir teniendo un pH básico. De esa manera podemos hacer la recuperación del ácido cuando intentamos disolverlo en agua. Bien, para la segunda parte de nuestro experimento vamos a tomar un tubo de ensayo. Vamos a agregarle 1 mililitro de agua destilada y a esto le vamos a agregar una pequeña porción de petoludina. Vemos que no se disuelve, por lo tanto es insoluble en agua. Para que se logre disolver vamos a agregarle 1 mililitro de ácido clorhídrico. Se logra disolver y se realiza la reacción de ácido-base, formándose una sal que es el cloruro de petoludina. Para lograr recuperar nuestra base simplemente le agregamos 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10%, recuperando nuestra base que aún mantiene un pH ácido. Bien, para nuestro último experimento tenemos los métodos de separación. Nuestra primera mezcla que vamos a tener va a ser el agua con el ácido pálmico. Esto lo vamos a separar a través del proceso de filtración. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tomar nuestra mezcla y la vamos a pasar por un filtro. Este filtro va a estar en la parte superior de un envase. El ácido pálmico, al ser más denso, se va a caer en la parte de arriba del filtro. El agua simplemente va a pasar y va a caer en nuestro envase. Así podemos separar las dos sustancias. Ahora vamos con nuestra próxima mezcla, que es el agua con el cloruro de sodio, que viene siendo la sal. Vamos a utilizar la destilación. Para esto vamos a tener un envase que está cerrado y está conectado con un pequeño tubo. Este tubo a su vez está conectado a otro envase que está tapado. ¿Qué vamos a hacer con el envase que tiene nuestra mezcla? Vamos a calentarlo, vamos a hacer que la sustancia hierva. De esa manera el agua se vuelve gaseosa y el gas va a pasar a través del tubo hacia el otro envase, quedando en un envase la sal, el cloruro de sodio, y en el otro envase va a quedar el gas almacenado, que al acumular se va a volver otra vez al agua, y así podemos separar estas dos sustancias que están en una mezcla homogénea. Nuestra última mezcla va a ser el cloroformo y el agua.
Aquí vamos a utilizar un método de extracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un extractor que tiene forma de embudo y en la parte de abajo tiene una llavecita. La sustancia de mayor densidad se va a colocar en la parte de abajo y la de menor se va a colocar en la parte de arriba. Entonces, como nosotros podemos verla, porque van a ser dos sustancias que no se van a mezclar, vamos a dejarlo reposar y después vamos a abrir la llave y vamos a mantenerla abierta hasta que vemos que terminó de separarse y la cerramos para que una sustancia quede dentro del embudo y la otra quede dentro de nuestro recipiente que está descansando debajo del embudo. Esos son los métodos que estamos utilizando para separar nuestras sustancias.